Muy bien, vamos a darle continuidad al avance de nuestro tema sobre la teoría de conjuntos. Ya en la anterior clase, como habíamos visto, teníamos avanzado dentro de lo que es el contenido, el concepto y las nociones sobre los conjuntos, las formas de determinar un conjunto, que son dos, por extensión y por comprensión, ¿no? Esas dos cositas habíamos aprendido en la anterior clase. Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar viendo el tema de las relaciones de inclusión e igualdad de conjuntos. Vamos a ver qué es una inclusión de conjuntos y cuándo existe igualdad de conjuntos. Y finalmente, esta mañana vamos a estudiar ciertos conjuntos especiales, ¿no? Ya son tres los conjuntos especiales. Vamos a tener el conjunto vacío, que es un conjunto especial. También tenemos el conjunto unitario, que tiene una sola unidad. Y finalmente vamos a ver los conjuntos infinitos, ¿no? Aquellos que tienen infinitos o infinidad de cantidad de elementos. Esos tres tipos de conjuntos especiales vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y su representación. Ya. Una breve introducción. Vamos a continuar con las relaciones de inclusión e igualdad. Vamos a ver lo que es el concepto de inclusión. Tomando ejemplo, sean dos conjuntos, A y B, recuerden que siempre se los nombra con letra mayúscula, dos conjuntos en los cuales si ocurre que todo el elemento de A pertenece a B, vamos a decir que A está incluido en B. O A es parte de B. O que A es un subconjunto de B. Y escribiremos A es un subconjunto de B. En su definición en forma de una expresión, porque también recordemos que los conjuntos pueden ser expresiones o proposiciones, vamos a decir que A es un subconjunto de B. Aquí cito el símbolo de inclusión. A está incluido en B. Es más o menos así, ¿no? A es un subconjunto de B, o A está incluido en B, si y solo si para todo esta A inversa significa, esta A volcada significa para todo. Hay que empezar ya a aprender a utilizar estos signos de tanto como de la lógica como de conjuntos para poder expresar la nomenclatura. Para todo significa. Entonces vamos a decir que A es un subconjunto o está incluido en B, si y solo si, para todo valor de X, tal que X pertenezca al conjunto A, entonces X pertenece también al conjunto B. Entonces, si se fijan ustedes, aquí sigue habiendo todavía, estamos utilizando el conectivo lógico de la implicación, ¿no? O condicional también, ¿no? Entonces, esta sería la forma de cómo representar o incluir o mostrar un concepto de inclusión de conjuntos. Ahora,
existen varias formas de expresar también este tipo de definición de inclusión de conjuntos, ¿no? En forma gráfica o representación visual se conoce como diagramas de Venn, ¿no? Aunque este ejemplo de aquí es más un diagrama de Venn-Euler, ¿no? Cuando está incluido dentro del, del conjunto, ¿no? Pero para poder ejemplificar más o menos este diagrama de Venn, que es una representación visual de los conjuntos, eh, vamos a representar el conjunto universal con un rectángulo, ¿no? Es el que está aquí afuera, ¿no? El conjunto universal es el que contiene a todos los demás conjuntos. Entonces se llama U. Aquí está el conjunto universal, ¿no? Y dentro del conjunto universal tenemos como subconjuntos el conjunto B, que está incluido, ¿no? Recordemos que estamos hablando de inclusión. Aquí se puede ver claramente en forma gráfica que el conjunto B está dentro del conjunto A, está incluido, ¿no? Entonces la forma de representar sería que B está incluido en el conjunto A, ¿no? Y ambos pertenecen al conjunto universal, ¿no? Que es el conjunto más grande que tiene como contenido a los otros dos conjuntos, ¿no? En el caso de acá arriba, de la definición, sería al revés, ¿no? Porque acá estamos diciendo que A es un subconjunto de B. Entonces, si yo quiero hacer su diagrama de Venn, sería al revés, ¿no es cierto? Tendría primeramente el conjunto universal o universo, que se representa normalmente por una U y un rectángulo en los diagramas de Venn, y internamente tendría al conjunto B, que sería el mayor, ¿no? Y dentro de este conjunto B estaría incluido el conjunto A, ¿no? Entonces aquí sí, A está incluido en el conjunto B y se cumple esta definición, ¿no? Ahora, también la definición nos dice que si yo tengo un elemento que pertenece a, digamos, el número 1 y el número 2, que están dentro del conjunto A, X pertenece al conjunto A, en este caso, supongamos que sea un número, vamos a hacerlo más clarito. Pongamos que tengamos el conjunto A, que tiene por elementos al número 1, ¿no? Entonces vamos a decir que X, cualquier elemento de A, también, entonces, si es elemento de A, también va a ser elemento de B, porque está dentro del conjunto B también, ¿no? Entonces, esa es la definición de inclusión de conjuntos. Cuando un conjunto A está incluido dentro del conjunto B. Y en este caso, es en viceversa, ¿no? Al revés. El conjunto B está incluido dentro del conjunto A. El conjunto A es el que está. Y ambos están dentro de lo que es el conjunto universo, ¿no? Entonces, esta forma de representar la inclusión, eh, más adelante vamos a ver con un ejemplo, también representa una, una parte de lo que son el I, el inclusivo, eh, la inclusión, en lo que vimos en la parte de la lógica, ¿no? De la lógica simbólica. Pero en resumen, ese es la definición, el concepto de inclusión de conjuntos. Cuando un conjunto
está dentro de otro. Y todo elemento, y se cumple la condición de que todo elemento del conjunto que está dentro del otro también es un elemento que está dentro del conjunto mayor. Vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo con números para darnos cuenta de que estas condiciones tienen que cumplirse. Ejemplo número 1. Representar, dice, mediante diagramas de Venn los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto universo, ¿no? Vamos a representar la inclusión de estos conjuntos mediante diagramas de Venn. Cabe hacer notar que estos conjuntos en que ya están representados, ¿en qué forma? ¿Están en comprensión o en extensión? Extensión. En extensión. Ya están representados en forma de extensión. ¿Por qué? Porque están enumerados todos sus elementos. No necesitamos hacer nada. Ya sabemos cuáles son todos sus elementos, ¿no? Entonces, están ya representados en su forma de extensión, porque están enumerados todos sus elementos que los contienen. Bien, de igual manera es el conjunto A, el conjunto B y el... Vamos a representar, porque eso es lo que nos está pidiendo, la pregunta dice representar mediante diagramas de Venn. Aquí yo ya me he copiado el dibujito, está el conjunto universo, que tiene que tener todos estos elementos, y además tiene que haber el conjunto A, que tiene todos los elementos, y el conjunto B. Una vez que representemos en diagramas de Venn, tenemos que indicar qué elementos están incluidos o qué conjunto incluye al otro conjunto, o qué conjunto es subconjunto del otro conjunto. ¿Ya? Vamos a empezar representando los elementos del conjunto A. Vamos a ver, pero a la vez nos vamos a fijar si coinciden con los elementos del conjunto B. En este caso, a simple vista, yo puedo fijarme que el elemento 1 del conjunto A también está en el conjunto B y también está en el conjunto universo. Entonces yo tendría que poner el elemento 1 por aquí, donde pertenezca tanto al conjunto A como al conjunto B, ¿no? Seguidamente me fijo en el otro elemento, que es el número 2. El número 2 también pertenece al conjunto A, al conjunto B y obviamente al conjunto universo. Luego me fijo en el siguiente elemento, que es el número 3. El número 3 no está incluido en el conjunto B, pero sí está en el conjunto universo, ¿no? Y también pertenece al conjunto A. Entonces, no lo puedo poner por aquí afuera, porque me estaría indicando de que no está ni en el conjunto A ni en el conjunto B. Entonces, lo que tengo que hacer es colocarlo, ese elemento, el número 3, dentro del conjunto A solamente, ¿no? Porque no está incluido en el conjunto B. Seguidamente pasamos con el siguiente elemento, que es el número 4. El número 4 sí está en el conjunto A y en el conjunto B. Y también está en el conjunto universo. Se lo voy a anotar aquí. 4, ¿no? Porque está dentro del conjunto B y también está dentro del conjunto A. Seguimos. El número 5 no hay en el conjunto A, no hay en el conjunto B, pero sí está en el conjunto universo. Entonces, este debe ir fuera de ambos conjuntos, pero sí va a pertenecer al conjunto universo, ¿no? No está incluido ni en A ni en B. Paso con el siguiente elemento, el número 6. No hay en el conjunto B, pero sí en el conjunto universo y en el conjunto A. Entonces lo voy a poner por aquí.
para poder representar. Y finalmente, el elemento 12, que no hay en el conjunto B, pero sí está en el conjunto universo. Lo voy a copiar por aquí, porque tiene que estar incluido en el conjunto A. Bien, finalmente debo yo de enumerar o incluir o anotar todos los demás elementos que están en el conjunto universo, pero que no pertenecen ni a A ni a B. Que serían el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Voy a empezar a anotarlos por aquí. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Yo puedo observar de manera gráfica la inclusión en este diagrama de Venn de el conjunto B en el conjunto A. Si ustedes se fijan aquí, ha quedado una parte vacía del conjunto B que no tiene elementos, ¿no? O sea, que podríamos decir que el conjunto B está incluido dentro del conjunto A. O también se dice el conjunto B es un subconjunto del conjunto A. Y eso tiene como elementos la inclusión de estos dos conjuntos, tiene como elementos 1, 2 y al número 4. Y eso se puede evidenciar claramente en este diagrama de Venn, ¿no? Se ve clarito que estos elementos que están en esta parte que está incluida están o pertenecen a los elementos 1, 2 y 4. ¿No? Ahora, tal vez alguien me puede decir, ¿y por qué no hacemos de otra manera? ¿Por qué no hacemos directamente? Ahí está el conjunto A y adentro le ponemos el conjunto B y directo le ponemos sus elementos. 1, 2 y 4. Y listo. Ahí podemos también identificar y le ponemos los elementos de A, digamos, ¿no? El 3, el 6 y el 12. Esta otra forma de representar, ¿no? Y por supuesto no nos vamos a olvidar del conjunto universo, ¿no? Esta otra forma de representar tiene otro nombre que se llama diagrama de Venn-Euler, ¿no? También se puede representar así la inclusión de conjuntos, ¿no? En cambio, esta otra forma solamente se llama diagrama de Venn. Y esta también es una forma de representar y es correcta. Se llama diagrama de Venn-Euler, ¿no? También se puede hacer de esta forma. Como ustedes vean, mucho más comprensible. Solamente que cuando estemos haciendo operaciones entre conjuntos, esto va a ser un poquito más complicado representar cuando tengamos tres conjuntos, ¿no? Cuando tengamos A, B y C, va a ser más complicado representar así. Pero cuando tenemos dos conjuntos, tal vez esta forma es la más sencilla, digamos, ¿no? Pero la forma más correcta sería esta forma en diagrama de Venn, ¿no? Para poder darnos cuenta, por ejemplo, cuando hagamos la partecita sobre operaciones con conjuntos, vamos a tener que distinguir qué elementos pertenecen a uno y qué elementos no pertenecen al otro, ¿no? Cuando tengamos un elemento, por ejemplo, aquí de B, que no sea parte del otro, entonces, cuando hagamos la unión de conjuntos, necesariamente vamos a tener que representar de esta forma. Ya. Bueno, como este ejemplo no es mío,
recopiado de un video de YouTube. Aquí les voy a dejar la página para que les vean la Disculpe, explicación. Sí, adelante. el 12 lo tenemos que poner igual en el conjunto universal y en el A, aunque se repita. A ver, déjeme ver. Vamos a ver el número 12, que ya pertenece aquí. Ah, correcto. Muy buena apreciación. Sí, el 12 ya no tiene que ir aquí, ¿no? Porque esto ya está incluido dentro del conjunto universal. Muy buena su apreciación. Gracias, gracias. Sí, tiene toda la razón. El número 12 ya no va dentro o fuera de los dos conjuntos, porque está incluido ya aquí. Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias por la observación. Entonces, como les decía, esta forma de representar también es válida. Se llama diagrama de Venn-Euler, ¿no? Le han aumentado un nombrecito porque es otra forma un poquito diferente de representar, pero que también es válida. Que a veces es mucho más entendible cuando se trata de algunos tipos de elementos, ¿no? Y cuando son solamente dos conjuntos. Ya cuando sean tres, no se puede representar por Venn-Euler, ¿no? Necesariamente tiene que ser solamente diagramas de Venn, ¿no? Esta forma gráfica de representar nos va a servir mucho para aclarar algunas dudas cuando tengamos que hacer la intersección de conjuntos. Y a veces en un plano cartesiano no se entiende muy bien, pero sí se lo hace a través de diagramas de Venn. ¿Alguna consulta que tengan sobre este ejemplo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna partecita que no se haya entendido? Para que pasemos a hacer un nuevo ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplito más para que quede más claro este tema de la inclusión de conjuntos, ¿no? Recordemos la definición, que inclusión significa que un conjunto está incluido dentro de otro, donde sí y solo sí un elemento del primer conjunto también es elemento del segundo conjunto, ¿no? Esa es su definición básica sobre inclusión de conjuntos. Perfecto, entonces vamos a pasar a hacer otro ejemplito sobre este punto sobre la inclusión de conjuntos, que es bastante facilito y sencillo. Seguramente ustedes lo han debido ver en el colegio también. Bien, vamos a pasar a hacer el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, sea el conjunto universo U igual a n, o sea, a los números naturales enteros positivos. En este caso no incluye el 0, porque el 0 no tiene signo. Y los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, que en esta forma están expresados por, ¿cómo están expresados? Por comprensión. En el anterior ejemplo estaban expresados por extensión, porque estaban enumerados todos sus elementos. En este caso no. En este ejemplo está al revés. Estos tres conjuntos A, B y C están expresados por comprensión. ¿Qué quiere decir comprensión? Tienen cierta condición que tienen que cumplir, cierto requisito, tienen que cumplir cierta característica, ¿no? Pero que puede ser también expresado o representado por extensión. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces como están estos conjuntos expresados en su forma por comprensión, lo primero que tenemos que hacer es definirlos por extensión. Tenemos que
para poder dibujar el diagrama de Venn, necesariamente tenemos que expresarlo por extensión para saber cuáles son sus elementos de cada uno de estos conjuntos. Vamos a empezar por el conjunto A. Nos dice que X es un elemento que pertenece a los números naturales, ¿no? Y estos son enteros positivos. Tal que X sea el resultado de la división del número 6 entre ese número X, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos números en los cuales yo pueda dividir 6 entre un número natural? En realidad tengo que dividir 6 entre un número natural, y ese número natural, ¿no?, tiene que pertenecer también a los números X, que son los enteros positivos. ¿Con qué números yo puedo dividir? ¿Cuáles son los números con los cuales yo puedo dividir 6? ¿Con qué números puedo dividir? ¿Con qué números naturales puedo dividir? 2, 3, 2, 1, Con el 1, y el 6. correcto. ¿Con cuál más? 2, 2, 2, 3, 6 con Y el el 6. 3 y 6. y 6. Cuatro. No, 4 no. No. 4 no, porque 6 entre 4 me va a dar 1,5, ¿no? 3 medios. O 3 medios, ¿no? Y ese no pertenece a los naturales. Los naturales son enteros positivos, ¿ya? Y este 3 medios o 1,5 no pertenece al conjunto de los números naturales. Y aquí dice, la condición dice que lo primero que tienen que hacer, que ese número, ese elemento, tiene que pertenecer a los números naturales positivos, ¿ya? Entonces, este de 3 medios, no. Esto no cumple, ¿ya? Ningún otro elemento, otro número más, porque solamente podemos dividir entre estos 4 elementos, ¿no? El 6. El conjunto B, lo mismo. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles serían los elementos del conjunto B, tales que pertenezcan a los números naturales, y que X sea el resultado de la división de 8 entre qué números? 1, 2, 2, 4 y 8. 4 Y 8. y 8. Y 8. Perfecto. Muy bien. Excelente, ¿no? Y finalmente tenemos el conjunto C. El conjunto C también nos dice que X pertenece a los naturales tal que ese valor de X sea menor que 3. Entonces, ¿cómo yo escribiría esa condición? ¿Cuáles van a ser los elementos del conjunto C? Que cumpla la condición de que ese X, ese número, ese elemento, sea menor que 3. ¿Cuáles serían esos números? 2 y 1. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2, correcto. 1 y 2. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya tengo yo aquí definidos los elementos por extensión. Ahora, yo necesito dibujar el diagrama de B, ¿no? Primero, antes que nada, vamos a hacer el rectángulo que va a ser nuestro conjunto universo, que se representa con un rectángulo, y el cual van a ser todos los números naturales, que son los enteros positivos, ¿no? Luego voy a dibujar el conjunto A. Aquí voy a tener mi conjunto A, donde voy a anotar todos sus elementos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 6. El 1, el 2, el 3 y el 6. Pero también me tengo que fijar los elementos del conjunto B, ¿no?
el 1 y el 2 también habían sido del conjunto B. Pero el 4 y el 8 no. Entonces voy a hacer aquí así más o menos para dibujar los elementos del conjunto B. El 1 y el 2 lo voy a repintar para que vean que también pertenece al conjunto B. Y además también el número 4 y el número 8, que son elementos del conjunto B. Y finalmente voy a representar los elementos y los elementos del conjunto C, que serían 1 y 2. Entonces el C está aquí incluido en ambos, ¿no? Este sería el conjunto C, que tiene como elementos al 1 y al número 2, ¿no? Entonces, de esta manera, yo estaría representando la inclusión de estos conjuntos a través de diagramas de Venn. Pero, ¿cómo sería simbólicamente? ¿Cómo yo puedo indicar todo esto que he hecho? Entonces, yo podría decir, a ver, ustedes me dirán, yo puedo decir que B, bueno, empezaremos desde la pregunta más sencilla, ¿no? La más obvia. A es un subconjunto de B. Pregunto, ¿sí o no? A es un subconjunto de B. No. 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 No, correcto. No. La respuesta es no. No es un subconjunto de B. ¿B es un subconjunto de A? Pregunto. No. No. Tampoco. Tampoco. B no es un subconjunto de A. Correcto. Entonces, C es un subconjunto. Es muy feo, vamos a hacerlo de nuevo. El conjunto C es un subconjunto de A. Sí. Yes. Sí, correcto. Yes. Bien. Sí es un subconjunto de A. Y finalmente la pregunta es, ¿C es un subconjunto de B? Sí. ¿Por qué? Porque tiene Está dentro elementos de que igual. están dentro del conjunto de Ya, B. ya. Y si me responde utilizando la definición de inclusión, está bien lo que me dijo. Sí, C es un subconjunto de B. ¿Por qué? Pero utilizando la definición de inclusión. Porque el conjunto C está incluido en el conjunto B. Sí, está incluido. Pero ¿por qué está incluido? Recuerden la definición de inclusión que dice que todo elemento de A que pertenece a B, sí y solo sí, todo el elemento también tiene que pertenecer al conjunto B. ¿Ven? Entonces, el por qué sería porque los elementos de C, ¿no? 1 y 2 pertenecen al conjunto C y también pertenecen al conjunto B, ¿no? Está incluido. O sea, la definición de inclusión quiere decir que sí o sí el elemento de A también debe pertenecer a el conjunto C, en este caso, ¿no? O en este caso el elemento de C, todos los elementos que pertenezcan al conjunto C también tienen que pertenecer al conjunto A y al conjunto B para que sean incluidos. Y es así.
Aquí podemos ver de que es así. Y aquí está más evidente todavía, ¿no? Los elementos de C, 1 y 2, también son elementos de A y de B. Por eso podemos decir que están incluidos los elementos de C o el conjunto C, tanto en el conjunto A como en el conjunto B, ¿no? Esa es la definición de inclusión. Seguramente hay algunas formas de hacer la demostración mediante ciertas operaciones o propiedades de conjuntos, que eso lo vamos a ver cuando tengamos que hacer ejercicios, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es el concepto de definición de lo que es la inclusión, ¿no? Que todo elemento que pertenezca a un conjunto que está incluido en otro, también tiene que pertenecer al otro conjunto. A ver, sí y solo sí. Significa que sí o sí tiene que estar en, en los dos conjuntos, ¿no? Para que esté incluido, ¿no? Ya luego, más adelante, cuando hagamos operaciones, vamos a ver que se hace la intersección, ¿no? Vamos a hacer la intersección de conjuntos para saber qué elementos están, o qué conjuntos están interseccionados, la intersección, para poder hacer una operación de conjuntos, ¿no? Bien, ¿ha quedado claro este ejemplo, no es cierto? Creo que es bastante sencillo también. Bien, pasaremos entonces a el siguiente punto que son, ya vimos la inclusión, ahora vamos a ver la relación de unión o igualdad de conjuntos. La unión va a ser después, es una operación. Bien. Veamos lo que son las relaciones de igualdad entre conjuntos. Es bastante claro y evidente que dos conjuntos A y B son iguales si son idénticos. Esto quiere decir que tienen los mismos elementos. Y esto quiere decir que todo elemento del primero también pertenece al segundo. Y todo elemento del segundo también pertenece al primero. No me estoy refiriendo a los conjuntos. Entonces, en su definición, vamos a decir que el conjunto A es igual al conjunto B. Si y solo si A es un subconjunto de B o A está incluido en B. Y B es un subconjunto de A o está incluido en A, ¿no? Entonces, en su forma más sencilla, sobre la igualdad de conjuntos, vamos a decir que A es igual a B. El conjunto A es igual a B. ¿Cuándo? Cuando sí y solo sí, o sea que se tiene que cumplir, el conjunto A está dentro del conjunto B. Y viceversa. Y el conjunto B es un subconjunto del conjunto A. Quiere decir que tienen que tener los mismos elementos. Si varía un solo elemento, ya no son conjuntos, ya no hay una relación de igualdad. Aquí en este gráfico, en esta imagen, sobre dos conjuntos, tenemos al conjunto A, que tiene como elementos a los 5 primeros números naturales, ¿no? Del 1 al 5. Y también tenemos al conjunto B, que tiene como elementos también a los primeros 5 números naturales. Entonces, se puede decir, se puede concluir que ambos conjuntos son iguales. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos, ¿no? Y esto nos va a dar el resultado de la unión de conjuntos. Cuando unamos dos conjuntos, vamos a ver, se va a crear la igualdad de ciertos elementos en los conjuntos, ¿no? Bien, es bastante sencillo este concepto. Veamos un
ejemplito. Sean los siguientes conjuntos de números enteros definidos por comprensión. Aquí estos dos conjuntos A y B están definidos por comprensión, ¿no? Donde nos dicen que los elementos de A debe pertenecer al conjunto de números enteros. Recuerden que los números enteros Z incluyen los negativos y positivos, ¿no? Tal que este número, este elemento X, que puede ser un número negativo o positivo, pero entero, elevado al cuadrado, me tiene que dar 1. Entonces, esos números puede ser los elementos de A definidos por extensión, siempre va a ser el -1 y el 1, ¿no? Me está diciendo que todos aquellos números que elevados al cuadrado me den 1, ¿no? Entonces, el -1 al cuadrado me va a dar 1. El 1 al cuadrado me va a dar 1. Entonces, cumple esta condición. Estos elementos cumplen esta condición, ¿no? Porque esta es la condición de los números o de los elementos que pertenecen al conjunto de números enteros. Vamos a expresar el conjunto B de la misma manera por extensión. El X en valor absoluto siempre va a ser un número positivo, ¿no? El resultado va a ser positivo. Pero X puede tener dos valores. Puede ser -X en su valor absoluto, o también puede ser X, ¿no ve? Eso significa valor absoluto, que no importa el signo. Siempre va a ser positivo, en este caso 1, ¿no? Entonces, de igual manera, este X puede ser -1. Aplicándole el valor absoluto me va a dar 1, ¿no? Lo que en la anterior clase tal vez uno de sus compañeros observaba y nos decía que X, el valor absoluto, siempre es positivo. Sí, es positivo. Cuando se le aplica valor absoluto a un número, siempre va a ser positivo, porque su valor absoluto representa al número, no al signo. Por eso se llama absoluto, sin tomar en cuenta el signo, ¿no? Pero puede ser este X, antes de aplicar el valor absoluto, puede ser un -1 o puede ser 1 también, ¿no? Esta condición representa a estos elementos que cumplen esa condición, ¿no? Si yo al -1 le aplico valor absoluto, me va a dar 1. Si yo al 1 le aplico valor absoluto, me va a dar 1. El valor absoluto en realidad, como dijo el nombre, es el número sin el signo. Lo que aquí se sobreentiende que es positivo. Por eso decimos que siempre va a ser un valor absoluto positivo, ¿no? Le vamos a cambiar. Le vamos a poner el 1. -1 me va a dar siempre 1. Y el 1 en su valor absoluto me va a dar 1. Entonces, teniendo en cuenta que el cuadrado de un número entero es igual al cuadrado de su valor absoluto, bueno, sería esta misma definición. Entonces, el elemento X que pertenezca al conjunto A, sí o sí, sí y solo sí,
el x al cuadrado va a ser 1, ¿no? Aunque sea positivo o negativo. Si y solo si, el valor absoluto al cuadrado también va a ser 1. Por lo tanto, si y solo si, el valor absoluto de x es igual a 1. Entonces, o si, solo si también nuevamente, este valor o este elemento de x va a pertenecer al conjunto B. Por lo tanto, o en consecuencia, tenemos que A, el conjunto A, es idéntico, igual al conjunto B, porque tiene los mismos elementos. Y si tiene los mismos elementos, son dos conjuntos iguales. A igual a. Bien, entonces, existen diferentes formas de dar las condiciones o de cumplir esta condición para los elementos de los conjuntos, donde al final podemos llegar a expresarlos en su forma de extensión y ver claramente que estos elementos pues son los mismos, ¿no? De los dos conjuntos. Estos elementos son los mismos. Y esa es la definición de igualdad de conjuntos. Cuando dos conjuntos tienen los mismos elementos, se dice que ambos conjuntos o los conjuntos son iguales. Bien, vamos a continuar con otra partecita más, que son los conjuntos especiales. Existen tres conjuntos especiales, ¿no? Como les había mencionado al inicio de la clase, que son de manera intuitiva podemos comprender tres casos. La carencia de elementos, que quiere decir cuando no hay. La unidad de elementos, cuando solamente tiene un elemento. Y los elementos infinitos. Estas características nos dan origen a tres tipos de conjuntos. El conjunto vacío, o también conocido como conjunto nulo. Al conjunto unitario, también conocido como conjunto unidad. Significa que solamente tiene un solo elemento. Y el conjunto infinito, ¿no? Que es el que tiene infinidad de, un número infinito de elementos. Bien, empecemos entonces un poquito a describir el conjunto vacío. Nos dicen que el conjunto vacío es aquel que carece de elementos. Al decir carece, significa que no tiene elementos. Y se simboliza o se representa con un cero tachado, ¿no? Hay algunos también que representan con la, así, ¿no? También representa el conjunto vacío, ¿no? Significa que no tiene elementos. Pero alguien se puede preguntar y decir, pero ¿y un conjunto vacío para qué sirve? O sea, ¿cuándo hay un conjunto vacío? Si no tiene elementos, entonces no sería ni conjunto, ¿no? Hay. Lo que pasa es que el conjunto vacío, cuando hagamos operaciones entre conjuntos, se va a dar. Cuando llega a hallar el conjunto A unión B, ¿no? Pues me puede dar como resultado
un conjunto vacío, donde no hayan elementos en común, tanto de A y de B, del conjunto A y del conjunto B. Entonces yo debo representar un conjunto vacío y decir no hay el resultado de la unión o la intersección del conjunto A y el conjunto B es un conjunto vacío. No hay elementos, pero sí existe el conjunto. Ya. La otra forma también de representar nomenclatura de conjunto vacío es un conjunto vacío que tiene nada, ¿no? Dos llaves que representan que no hay nada, ¿no? Vacío. También se puede representar de esta forma al conjunto vacío. Bien, pero veamos a ver un ejemplito de esto sobre el conjunto vacío. El conjunto vacío, como les había mencionado anteriormente, también se lo conoce como conjunto nulo, ¿no? Y es aquel conjunto que carece de elementos, ¿no? Que no tiene elementos. Convencionalmente, eso quiere decir que es un acuerdo, se considera que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos o en cualquier otro conjunto. Si el conjunto vacío es un subconjunto de todos los otros conjuntos, de cualquier otro conjunto, ¿no? Y eso es un poco lógico porque si no hay nada, todos los conjuntos tienen como subconjunto a un conjunto vacío, ¿no? Bueno, la notación ya la habíamos visto, se puede hacer con un redondito tachado o también con las llaves, ¿no? La notación. Veamos un ejemplo. Nos dice el conjunto A que tiene como elementos a los números X, tal que X pertenece a los números naturales, es la primera condición, y también que este X sea mayor que 5 y menor que 6. Entonces, me pide expresar esto que está en su forma de comprensión en extensión. ¿No? A ver, voy a representar A por extensión. Voy a ver cuáles son esos elementos o esos números que cumplen con estas ambas condiciones, ¿no? O premisas que se llaman también, ¿no? Las premisas. Entonces, A por extensión lo voy a expresar para saber cuáles son esos elementos. ¿Cuáles serían esos números que cumplen estas dos condiciones? ¿Cuál? ¿El 1? Vacío. ¿El 2? No, ¿El 3? no existe. No existen, ¿no? A ver, vamos a hacer la pruebita No existen. en esta recta de los números. Vamos a decir los naturales son aquellos números que tienen que partir en 1 y terminar en más infinito. Pero además tienen que ser enteros. 2. La flechita de aquí no hay, perdón. No tiene que haber esta flechita, ¿no? Más bien tiene que ser un redondito que nos diga que ahí empieza, ¿no? El 3, el 4, así sucesivamente. Pero voy a hacer hasta el 6. Aquí vamos a poner los 5. Y aquí vamos a ponerle el 6. Y aquí digamos el 7 más. Aquí le vamos a poner, bueno, aquí le diré el 4. Ya, vamos a hacer así. Entonces, si yo me fijo aquí, me dice un elemento X, un número X que pertenezca a los naturales. Los naturales son los enteros positivos. Y aquí está, ¿no? Estos son los números naturales. Y además dice que tiene que cumplir que X sea mayor que 5. No incluye el 5. Entonces, mayor que 5. Así ya va la flechita. Y también me dice que este X tiene que ser
menor que 6. Tampoco incluía el 6. Entonces, tendría que estar aquí. ¿Cierto? Pero si ustedes se fijan, no hay ningún número que cumpla esa condición. O sea, ningún número es menor que 6 y mayor que 5. Que ese número sea entero, ¿no? Porque tiene que pertenecer a los números naturales. Cuando alguien me diga 5,5 está aquí en el medio y cumple. No, el 5,5 no pertenece a los números naturales. Entonces el 5,5 no puede ser. ¿Ya? Entonces no hay ningún número entero, número natural, positivo, entero positivo, que cumpla esta condición o estas dos condiciones. No hay. Ningún número cumple esa condición. Por lo tanto, la respuesta es, este conjunto A es un conjunto vacío, porque no tiene elementos. Ningún elemento cumple con estas condiciones, ¿no? Entonces, no existe, dice, un número X que pertenezca a los naturales, que sea mayor que 5 y menor que 6 a la vez. Otro ejemplo de un conjunto vacío. Y ahí yéndonos un poquito más a la vida cotidiana, ¿no? Real. El conjunto M de los meses del año 2020, que ya pasó, tuvieron solo 28 días, es un conjunto vacío, porque el año 2020 fue un año bisiesto, ¿no? Luego, el conjunto M no tiene elementos. Entonces, este ejemplo es un poco más literal, si se podría decir, porque nos está pidiendo cuál es el conjunto M de los meses del año 2020 que tuvieron solo 28 días. Eso me está preguntando. Este conjunto es vacío porque el 2020, como fue un año bisiesto y en el mes de febrero tuvo 29 días, entonces no hay ni un solo mes que tenga 28 días. Por eso se dice que este conjunto M es un conjunto vacío, ¿no? Y así muchos ejemplos se podemos encontrar sobre conjuntos vacíos, ¿no? ¿Tienen alguna consulta sobre este conjunto especial, que es el conjunto vacío, aquel que no tiene elementos? Y que también se puede decir que es un subconjunto de cualquier otro conjunto. Bien. Ya estamos terminando por un poquito de paciencia. Sé que parece esto muy fácil, pero es bueno que lo tengan claro, porque cuando tengamos que hacer los ejercicios o el práctico, después quedan preguntando. Bien, vamos a ver otro conjunto especial, que es el conjunto unitario. Este conjunto unitario es aquel conjunto que solo tiene un elemento. Miren aquí en este ejemplito más sencillito, ¿no? Conjunto A tiene como elemento una manzanita, ¿no? Entonces se llama conjunto unitario, cuando solo tiene un solo elemento. Y podemos ver, aquí hay un ejemplo de dos conjuntos unitarios. Por ejemplo, el conjunto A, que aquí está expresado por comprensión, vamos a expresarlo por extensión, para ver cuáles son sus elementos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Dice que X tiene que pertenecer a los números naturales. Y además que X tiene que ser un número par.
Y además dice que tiene que estar en el rango de 2 y 5. ¿No? A ver, vamos a ver. Aquí voy a construir otra vez mis números naturales. Que empiezan en 1, en 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Hasta más infinito. Primero me dice que X tiene que ser un número natural. Tiene que estar aquí. Tiene que pertenecer a este conjunto N. ¿No? Eso es la primera condición. Entonces tiene que estar aquí. Segundo me dice que tiene que ser un número par. Ah, entonces tiene que ser o 2, o 4, o 6, o el 8, etcétera. ¿No? Tiene que ser un número par, la segunda condición. Y la tercera condición me dice que tiene que estar en el rango mayor que 2 y menor que 5. Mayor que 2 es de aquí para allá y menor que 5. Abierto en 5 y de aquí para allá. ¿No? Entonces tiene que estar en este intervalo de números, ¿no? Pero no tiene que incluir al 2 y tampoco tiene que incluir al 5 porque está abierto, ¿no? En ambos extremos. Entonces, ¿cuál es ese número que cumple con estas tres condiciones? 4. El Número número 4. 4, ¿no? De ahí que A tiene como elementos al número 4. Es el único número o elemento que cumple con estas tres condiciones, ¿no? Entonces yo voy a decir que el conjunto A es un conjunto unitario, porque solamente tiene un solo elemento, que en este caso es el número 4. Bien, hagamos este segundo ejemplito más del conjunto B, que básicamente es lo mismo, que también tiene que pertenecer, dice, al conjunto de los números naturales, pero en este caso va a ser impar. Vamos a buscar a los impares, ¿no? Entonces, yo voy a buscar a los números impares, que son el 1, el 3, el 5, el 7, etc. ¿No? Esos son los impares. Y finalmente, la última condición me dice que debe estar en el rango o en el intervalo de x mayor a 5 para adelante, mayor que, y x menor a 8. Digamos que por aquí está el número 8 y sea menor a 8. Entonces tiene que estar en este intervalo. Sin incluir el 5, sin incluir el 8. Y en estos dos números que son 6 y el 7, el único impar que cumple con la condición de impar es el número 7. Entonces finalmente yo voy a decir que el conjunto B tiene como elementos expresados en su forma de extensión al número 7. Y cuando tenga solo un sí y solo sí un elemento, vamos a decir que se trata de un conjunto unitario, ¿no? Un solo elemento. Bien, vamos a terminar con el último conjunto especial, que es el conjunto infinito, ¿no? El conjunto infinito se caracteriza por tener infinidad de elementos, ¿no? O también se dice que tiene un número ilimitado de elementos, sin límite, y que tiene principio,
pero no tiene fin, ¿no? Si un conjunto infinito posee una cantidad ilimitada de elementos, quiere decir que al momento de contar sus elementos de un conjunto no voy a terminar nunca, entonces ese conjunto es infinito, no tiene fin. Y, por ejemplo, el conjunto de números pares de los números naturales o de los números enteros o racionales son conjuntos infinitos, ¿no? Aquí podemos dar un ejemplo. Podemos ver el ejemplo, el conjunto B, ¿no? Siempre con mayúscula se representa. Nos dice que tiene como elementos a los X que pertenecen a los números naturales, tal que ese X sea igual a un número par. Entonces, si yo lo quiero expresar este conjunto por comprensión, por extensión, mejor dicho, perdón, voy a tener, como son números naturales, voy a empezar en el 2, 4, el 6, el 8, todos los números pares tuviera que enumerar. Y eso no tiene fin, ¿no? Saben que los números son infinitos, por lo cual los números pares también van a ser infinitos, ¿no? Y el otro ejemplo, el conjunto J, que tiene como elementos a todos aquellos números múltiplos de 5, ¿no? Que va a ser el 5, el 10, el 15, el 20, el 30 y no va a terminar nunca, ¿no? Que también son conjuntos infinitos, ¿no? Y hay muchos casos que nosotros vamos a utilizar a los conjuntos infinitos para poder hacer la intersección o para poder hacer algunas operaciones entre conjuntos, ¿no? La inclusión y la disyunción también se puede hacer con conjuntos y vamos a utilizar a estos conjuntos que por su característica especial son conjuntos especiales que tienen infinidad de elementos, ¿no? Un conjunto infinito de elementos. Por ejemplo, un ejemplito más aquí para terminar, el conjunto C, que tenga como elementos a todos los X que pertenezcan a los números Z, tal que X sea mayor que 2. ¿No? Entonces, a partir del 2, voy a contar 2, 3, 4, 5 o menos 2 si quieren, porque Z incluye los positivos y negativos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos elementos, esos números? Que los X sean mayores a menos 2. Entonces, si yo expreso esto por extensión, voy a tener que C, el conjunto C, va a tener como elementos menos el menos 2, que vendría a ser el menos 1, el 0, el 1, el 2, son los enteros positivos y negativos, ¿no? Los Z, el 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? Entonces, es imposible expresar a los conjuntos infinitos por extensión. No se puede expresar por extensión. Tuviera que enumerar, o sea, infinidad de números no se puede. Entonces, por eso se hace su representación por comprensión, ¿sí?
Si utilizo, por ejemplo, este mismo en la recta de números Z, y pongo aquí el menos 2, bueno, el menos 2 no incluye, iría el menos 1, que iría abierto de aquí para allá, todos los elementos. Ese sería el intervalo, hasta más infinito. Bien, eso sería.